19 de septiembre y por la cuestión del temblor pues se vio suspendido y el día de hoy se está retomando la actividad. Bien, ¿cuál es el objetivo de este curso? Bueno, la capacitación tiene el título de Capacitación sobre el proyecto de fortalecimiento de las actividades del programa de vacunación universal y atención prioritaria 2022 Guerrero Ramo 12, o bien lo que le llamamos el proyecto R12. Este proyecto, su finalidad u objetivo es fortalecer a 34 centros de salud, los cuales deben de estar activos para con este proyecto. Son unidades de salud que se encuentran con bajas coberturas, bien o con falta de información en el sistema de lo que es la plataforma SIMBA. El proyecto de fortalecimiento va enfocado en municipios de alta marginación y bajas cobertura, en municipios fronterizos o aquellos con población indígena, en logros de las campañas y seguimientos de vacunación, en este caso con la vacunación de 1 a 4, que fueron los municipios que quedaron con cobertura bajo en la fecha esperada. Posteriormente subieron la información, pero aún así faltó un porcentaje para alcanzar la cobertura ideal. Las actividades de salud pública en el personal contratado, ejemplo, personal vacunador, debe realizar las 3 acciones prioritarias, que son vacunación casa a casa por medio de barridos, con la finalidad de iniciar y completar esquemas de vacunación en menores de 6 años, así como la población de riesgo. Iniciar y completar esquemas de vacunación en instalaciones con población de educación inicial, preescolar y escolar, e instalaciones con presencia de población migrante. Y también la participación formativa de actividades de campaña, de las campañas programadas en el presente. Bien, estas unidades de proyecto de fortalecimiento de actividades del PBU o bien actividades del programa de vacunación universal van enfocadas en 3 documentos o archivos o informes prioritarios. ¿Cuáles son ellos? Formato de planeación y coordinación, formato de ejecución y evaluación y formato de vacunadores que se suben a la plataforma. Esta plataforma es una plataforma muy diferente a la que manejamos nosotros en SIMBA, en este caso Exavalente, por eso se le llama R12, porque la plataforma es muy diferente y aquí se sube la productividad de esas unidades. ¿Cuáles son esas unidades las que estamos trabajando ahora sí que arduamente? Son las siguientes. Tenemos a las 7 jurisdicciones involucradas. Jurisdicción Tierra Caliente, Norte, Centro, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco. Cada jurisdicción tiene sus unidades prioritarias, ¿sí? Entonces, empezamos. Tierra Caliente tiene 3 unidades prioritarias. Centro de Salud Ciudad Altamirano, Tlapehuala, Cutzamala. La región norte tenemos Centro de Salud Insurgentes, Centro de Salud Dr. Agustín Batalla y Centro de Salud Copalillo. En la región centro tenemos el Centro de Salud Huencantenango, Apango, Citlala y Julián Blanco. En la región montaña tenemos el Hospital Básico de Acatepec, Centro de Salud Atlistac, Centro de Salud Cochuapa, Hospital Básico de Malinaltepec, Centro de Salud de Metlatónoc, Hospital Básico de Olinala, Centro de Salud Tlapa y Centro de Salud del Tepeyac. En esta ocasión, debido a la baja productividad que hemos presentado, nos agregaron una CLUES más, la cual fue asignada a la 03 Centro. No significa que la 03 Centro no esté vacunando. Hay una lista de espera de unidades prioritarias. Entonces, si nosotros vamos subiendo la cobertura, nos van a ir reduciendo las unidades. Si nosotros vamos retrasándonos con la información, van a ir incrementando las unidades. Entonces, también contamos con las unidades de Costa Grande, Centro de Salud Coyuca de Benítez, Centro de Salud Embalse, Centro de Salud del Súchil y Centro de Salud de San Jerónimo. Para Costa Chica tenemos Centro de Salud Ayutla, San Luis Acatlán, Hospital Básico, Centro de Salud de la Coachistlahuaca y Hospital Básico de Xochistlahuaca. En Acapulco tenemos Centro de Salud Renacimiento 2, Sinaí, Zapata 1, Simón Bolívar, Llano Largo, Sabana, Hogar Moderno y Renacimiento 1. Y también nos asignaron una unidad piloto. ¿Qué significa
¿qué significa tener una unidad piloto? Una unidad piloto, en este caso fue asignada también para la 03 Centro, es la unidad que su servidora con la doctora Andrea van a llevar de la mano y vamos a establecer todos los formatos que ustedes lleven en campo, que son estos 3 que les hablé. Vamos a llevarlos en esta unidad con la finalidad de encontrar y fortalecerlos a ustedes o ver las deficiencias que se están encontrando en campo para poder enriquecer los formatos, subir las coberturas y a su vez subir la productividad, con la finalidad de que ustedes los detalles que encuentren en campo, nosotros también los encontremos, se fortalezcan y se busquen alternativas viables para poder retroalimentarla o bien buscar alternativas para poder nosotros obtener toda la información requerida que nos pide este nivel. Entonces, uno de los formatos, yo les voy a explicar sobre el formato de vacunadores de plataforma. Este formato es prácticamente un 06P. Esta población va enfocada en niños menores de 1 año hasta los 12 años y bien en el rubro otro vamos a colocar todas las dosis de vacunas que no entren dentro de este rango de edad. ¿Sale? Un plus de este formato es que se hace por semana y se captura por mes. Para que nosotros este formato lo hacemos por semana, por mes, pero solamente se hace de las actividades en campo. Ejemplo, se va a cruzar la información con lo que tienen en su SIMBA. Un ejemplo, si en el mes de agosto ustedes vacunaron 30 dosis de hexavalente, en este formato debe de haber menos de 30. ¿Por qué? Porque significa entonces que ustedes aplicaron, ejemplo, 10 dosis en campo y 20 dosis dentro de la unidad médica. Este programa de fortalecimiento son las actividades exclusivas que se hacen en campo, es decir, fuera de la unidad, no dentro de la unidad. Ejemplo, entonces, ustedes van a tener su 06P que vacunan dentro de la unidad, más el 06P, que es este formato que va a estar en campo. Lo podemos adecuar este formato al que ustedes ya tienen. Un plus de este formato es la capacitación al padre, madre o tutor, que nos dice la federación que no lo hemos hecho. Nosotros como Estado hemos dicho que sí lo hemos hecho, pero no hay un documento donde se reporte. Ahora bien, ya va a haber un documento donde diga que sí lo hacemos. Esta capacitación debe de incluir indicaciones pre y post vacunales, es decir, que yo voy a atender a la mamá, padre, madre o tutor y le voy a decir qué vacunas le va a tocar, ¿no? De acuerdo a su rubro de edad, a sus intervalos, le voy a preguntar las indicaciones o las preguntas antes de la vacunación y le voy a dar las recomendaciones según la vacuna después de la vacunación. También le voy a decir, si yo estoy aplicando hexavalente o BCG o cualquier producto biológico, le debo de indicar a la mamá qué enfermedad previene esta vacuna. Le debo de mencionar las próximas citas del esquema que esté llevando el usuario de acuerdo a su línea de vida y intervalo, y la capacitación de estas madres, padres o tutores debe de tardar de 10 a 20 minutos. ¿Cómo la pueden hacer? Vía verbal, vía didáctica, pueden tener un periódico mural, en fin, pues la estrategia la hacen ustedes. Se les recomienda tomarse fotografías cuando estén realizando la capacitación. Si la enfermera está vacunando en lo que ustedes tienen una salita de espera, ahí pueden brindar la capacitación de manera breve, eficaz y que el usuario lo entienda y lo comprenda. Hablar en la forma que él lo entienda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo en los totales, ejemplo, vacuné 100 dosis, pero de esas 100 dosis capacité a 50 mamás, porque resulta que a cada usuario le tocaban 2 dosis. ¿Sale? Entonces, aquí voy a palotear cuántas mamás, padres o tutores yo capacité de acuerdo a la vacuna que estoy aplicando. No debe de ser lo mismo. Eso fue algo también que nos mencionaron, que había inconsistencia en la información. Ahora bien, para poder nosotros tener los otros dos formatos, le voy a ceder el micrófono al Químico Jesús, porque él es la persona que nos está apoyando a concentrar estos formatos y les va a explicar cuáles son los errores que nos ha marcado la federación y cuáles son las mejoras o las estrategias que podemos llevar a cabo para poder realizar el formato de planeación y el formato de ejecución, que va de la mano, solamente se hace una vez al mes, y el que se hace de manera diaria y por semana es el que les acabo de mostrar, que es el formato de vacunadores. Entonces les cedo la palabra al Químico Jesús para que les oriente, les capacite, les actualice sobre el formato de planeación y el formato de ejecución.
Hola, buenos días. Bien, continuando con esta presentación, en función a lo que es el proyecto de fortalecimiento a las actividades de vacunación, tenemos tres formatos con los cuales se van a trabajar, que ya anteriormente se lo ha comentado la maestra Lynn, en función a lo que es la planeación, la ejecución y la evaluación. En función al primer formato de planeación, tenemos en este caso, este formato que incluso nos los maneja como cuadro 1, programación de centros educativos, en donde evidentemente tenemos que rellenar lo que nos piden funcional. ¿Qué nivel integra la información? Nombre del estado, nombre de la jurisdicción y nombre del municipio. A su vez, tenemos unas rúbricas que se deberán de completar con información requerida en cuanto al nombre de centros de educación preescolar y escolar, fecha de ejecución de actividades, nombre del contacto, en este caso director de escuela o maestra, teléfono del contacto y correo del contacto. A su vez, en este caso, se deberá de realizar un registro en función a la cantidad de la población a vacunar. Si ustedes se percatan en estos rubros, nos indica cuántos niños menores de un año, cuántos de un año, de 2, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 años. Sí, entonces ustedes deberán de realizar esa parte de la planeación, es decir, cuántos niños y en qué lugares se van a, en este caso, programar para su vacunación. Entonces, eso es lo que refiere en cuanto a este formato de planeación. Si bien entonces tenemos el segundo formato, que es el de ejecución, en donde nos comenta aquí igual, nombre de centros migratorios, en este caso es específico, ¿sí? Y de igual manera se deberá de rellenar con información requerida, ¿sí? En la parte del encabezado, a su vez identificar con el nombre de los centros migratorios, fecha de ejecución de esas actividades a realizar, nombre del contacto, en este caso director del centro migratorio, o el encargado, el teléfono del contacto, el correo del contacto y la población total del centro migratorio y a su vez su desglose en función a la población que se va a vacunar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en función a, en este caso, el cuadro 3, la programación de barrios. Ustedes ya los tienen y con los cuales ustedes van a trabajar. Tenemos nombre de la localidad, Copalillo. Fecha de ejecución de actividades, un ejemplo, aquí está agosto. Área geoestadística básica, pues bueno, aquí nos comenta Barrio de la Candelaria, Mayanalán, Plan de Ayala, San Juan, San Mateo. ¿Sí? Nombre del contacto, evidentemente aquí se deberá de colocar el nombre del contacto, líder comunitario, el teléfono en este caso, el líder comunitario o el contacto y a su vez el correo en dado caso de que cuente con ello. Entonces, podemos ver aquí de manera numérica cómo es que se están programando a la población a vacunar por rango de edad. ¿Cuántos menores de un año? Pues ya nos los indica que son 2 en este caso del barrio de la Candelaria, ¿sí? Y son 3 de Mayanalán, 2 de Plan de Ayala, 9 de San Juan y 10 de San Mateo. En total, haciendo la suma, nos debe de dar 26, ¿sí? Entonces, aquí para este mes de agosto, ¿sí? En donde se va a llevar a cabo la fecha de ejecución de actividades, se deberán de vacunar a 26 niños menores de un año. Y así sucesivamente para cada rango de edad, ¿de acuerdo? Bien, eso es en cuanto a la planeación. En cuanto a la ejecución, tenemos aquí que, bueno, evidentemente en el formato anterior nos decía que vamos a llevar a cabo una planeación, pero en este formato, que es vacunación en centros educativos y porcentaje de cumplimiento, nos indica aquí cuántos niños realmente se llegaron a vacunar por la población programada, ¿sí? Y en este caso, aquí sí ya se está indicando el porcentaje de cumplimiento, ¿sí? Y si hay niños pendientes, es decir, de los 26 niños menores de un año del formato anterior de planeación, a lo mejor se llegaron a vacunar solo 20, ¿sí? De esos 20 aquí no los va a indicar en el total, ¿sí? Que tenemos en menor de un año. Y a su vez también se va a hacer una evaluación por, en este caso, el nombre de centros, aquí lo maneja de educación preescolar y escolar, centros migratorios, etcétera, lo que nos indique, y nos va a estar evaluando el total en función a ese lugar, pero también nos va a estar evaluando en función a la cantidad de niños en cuanto a la población que se ha vacunado y nos va a estar arrojando aquí los niños pendientes. Si de esos 20 niños, por ejemplo, 26 niños menores de un año, se vacunan 20, entonces vamos a tener pendientes 6.
¿sí? Ahora, esos 6 niños que quedaron pendientes, ¿cuándo se van a vacunar? ¿Sí? En este caso se les va a brindar la oportunidad de tener una fecha de reprogramación. ¿Sí? Entonces, aquí de igual manera nos comenta vacunados en la reprogramación menores de 1 año a 12 años. ¿Sí? Entonces tenemos fecha de reprogramación y vacunados reprogramados en cuanto al total. Entonces vamos a tener también el total de vacunados. Estos formatos también ya cuentan con sus fórmulas para sacar porcentajes de productividad y también para tener que llevar a cabo un control en función a la cantidad de niños pendientes para tener que vacunar. ¿Sale? Bien. Tenemos en este caso, en esta parte de la ejecución, evaluación en función a lo que son vacunaciones, centros educativos y el porcentaje de cumplimiento, la vacunación en centros migratorios y porcentaje de cumplimiento también. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya nos cambia la parte de el tipo de lugar en donde se van a programar estos niños, que aquí ya no los comentan centros migratorios, ¿sí? Para las regiones con las cuales lleguen a contar con estos centros migratorios, pues se va a tener que programar. ¿De acuerdo? Y es la misma función en cuanto a tener que hacer su ejecución a como se estaban programando con los de centros de educación preescolar y escolar. Esa es la misma parte. En este caso se va a tener la cantidad de población vacunada, menores de 1 año hasta los 12. Vamos a tener el total, vamos a tener también el porcentaje de cumplimiento de esa población ya vacunada y vamos a tener también las cantidades de niños pendientes que quedaron por vacunar. A su vez, tendríamos que realizar la fecha de la reprogramación. Vamos a tener los vacunados reprogramados y el total de niños vacunados. Bien, en este formato, ¿sí? Que nos indica cuadro 3, vacunación en actividades de barrido y porcentaje de cumplimiento, también tenemos un ejemplo nuevamente en función de Copalillo. ¿Sí? En el caso de Copalillo, si ustedes se percataron, no cuenta con centros migratorios, por lo que nos indica en base a la información reportada en este caso, la región 02 Norte, y tampoco en función a lo que es centros de educación preescolar y escolar, porque el mes correspondiente aún todavía los niños no entraban a clases. Entonces, esos niños evidentemente no iban a ser programados debido a que las clases todavía no reanudaban. Ahora, a partir de estos meses, ¿sí? Que ya tenemos aquí incluso programación de septiembre, ya vamos a contar con niños en los centros escolares, ¿sí? Entonces, para que vayan revisando sus programaciones en función a estos 3 cuadros: centros educativos, centros migratorios y también las actividades de barrido y porcentaje de cumplimiento. ¿De acuerdo? En función a esto, igual. Nombre de la localidad, ya no los indican, fecha de ejecución de actividades, van a llevar una programación en función a la fecha de cuándo van a realizar esas actividades. El nombre del contacto líder comunitario también debe de estar aquí plasmado, el teléfono del contacto y el correo del contacto. A su vez, en este caso tenemos la cantidad total en función de la población total menor de 1 año a 12 años de edad, que bueno, aquí nosotros ya lo podemos visualizar. ¿Sí? En esta parte de estos rubros, ejemplo, Barrio de la Candelaria, tenemos 151 programados, Mayanalán 105, Plan de Ayala 136, San Juan 56 y San Mateo 144, dándonos un total de 542. Ahora, esta población debe de estar programada en función a el biológico que le va a corresponder aplicarse en ese mes. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que menores de 1 año tenemos 36, de 1 año 30, de 2 años 1 y así sucesivamente se van programando. ¿Sí? Si bien entonces, en cuanto al porcentaje de cumplimiento, vemos que realmente, ejemplo, en el barrio de la Candelaria se tiene un porcentaje de cumplimiento del 19%, de acuerdo con la población programada que ustedes tienen aquí, o bueno, que en este caso, en cuanto a Copalillo refiere, tiene aquí como ejemplo, ¿sí? Y pendientes nos dice que son 122. Si se llega a realizar la suma entre los pendientes y el total de aplicados, nos tiene que dar 151. Entonces, en esta información que tenemos aquí es la que debe de tener concordancia, ¿sí? Ejemplo, si nosotros tenemos 592 en nuestra población total menor de 1 año a 12 años en este municipio, nos debe concordar entre la suma del total de niños vacunados más el total de niños pendientes por vacunar. Estos nos debe de dar esto de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos, en este caso, analizando los totales de niños que nosotros hemos programados o que se nos tienen, en este caso, registrados en los censos.
de las unidades y evidentemente de del municipio en Químico. cuanto a los registros que se tienen. Sí, químico. ¿Sí? Para que, Tiene desactivado su micrófono, doctor. perdón, de entrada, preguntarle la especificación de la fecha de ejecución. ¿Es válido manejar entonces nada más el mes y no el día? Sí. Porque en el ejemplo pasado nada más puso el mes y ahora pone aquí ya la fecha como tal. Otra duda, aquí donde dice pendiente, creo que, o aclárenos, porque donde dice pendiente 122, Sí. la fecha que tienen pensado vacunarlos, reprogramados, es septiembre de 2022. Vacunados, reprogramados, 122. Creo que no puede ir, por ejemplo, si en este mes, que es agosto, están reportando agosto Copalillo, y tiene pendientes 122, esos 122 van a estar en vacunados reprogramados, pero del siguiente mes, no ahorita. O entiendo mal. Por Bien. ejemplo, este formato que usted está mostrando aquí, supongamos que es del mes de agosto. Sí, aquí en agosto, ellos tienen un pendiente de 122 que tienen pensado vacunarlos en septiembre de 2022. Creo yo que ahorita en agosto no deben ir 122 vacunados reprogramados. Sería este 122 en el reporte del mes de septiembre. Bien. O acláreme ahí, en la duda. Este es un ejemplo en función de las cantidades de niños que se llegaron a vacunar y también recordar que en este caso existen cierres entre los meses a trabajar. Es decir, en este caso el cierre para el mes de agosto, lo que se llegó a programar, se llegó hasta el día 30. ¿Sí? De ahí se tiene que trabajar y en función de lo pendiente que tuvieron para el día, para el mes de agosto, se va a reprogramar para septiembre. ¿Sí? A partir de eso que quedó pendiente, lo van a programar y tendrán que trabajar en base a esa población pendiente, sumándole también lo que tienen por vacunar o por planear, en este caso, para el siguiente mes, que igual sería septiembre. Es decir, van a ser los 122 más los que tengan pendiente para el siguiente mes. ¿Sí? Sí, a eso, sí, creo que no me... O a lo mejor puede que incluso sean esos mismos 122. Por eso, Por una entonces, cuestión de tiempo. a ver, aquí, este es un mes, en este mes tengo esos 122 pendientes. Creo que se presta ambigüedad eso que dice ahí, vacunados reprogramados. ¿Cómo van a estar vacunados en este mes si los tengo dependientes reportados en ese mes? No sé si me entiendan los demás también, porque sí tengo la duda, porque sé que me la van a preguntar mis municipios. Aquí donde dice vacunados reprogramados, si los estoy reportando este mes como pendientes, ¿cómo van a ir ya vacunados reprogramados ese mismo mes? Bien. En este caso, es importante el hecho que nosotros consideremos que esa población de los 122, sí, están considerados dentro de los 151. Sin embargo, esos 122 no se llegaron a vacunar, que por alguna situación externa o ajena a lo que les compete a la unidad, por ejemplo, ¿no? Que salieron fuera, que se enfermaron, etcétera, etcétera. Esos 122, ¿sí? Que quedaron como reprogramados, su nombre lo dice, van a ser reprogramados. ¿Por qué? Porque no se vacunaron, ¿sí? Entonces, si a ellos... Vacunados, no son vacunados. No son vacunados, por eso son reprogramados. Aquí la cuestión es una función en base al formato, que así ya no los mandan de nivel federal y que evidentemente aquí nos comenta que va a existir una reprogramación en función a la fecha y a la cantidad. ¿Sí? Está mal ese término ahí, debiera poner niños reprogramados, pendientes reprogramados, no vacunados reprogramados. O pendientes por vacunar. Ajá, porque se presta que están vacunados ya los que ya vacuné que tenía reprogramados del mes pasado. Sí, en este caso es un formato que desde nivel federal ya no los hacen llegar a nosotros y que nosotros se los compartimos a ustedes para que ustedes puedan trabajar sobre ellos. Okay. En función a términos, pues bueno, se entiende que son niños pendientes por tener que vacunar y son términos que nosotros también
debemos de manejar, pero en función a que nos están arrojando esos criterios en el formato, pues nosotros también se los que nos hace mención a estos niños que van a estar, ¿sí? Centro de salud, apellido paterno, materno, nombre y dosis aplicadas en centros migratorios, dosis aplicadas en centros educativos, dosis aplicadas en actividades de barrido y dosis aplicadas en otras actividades para que nos dé el total de dosis aplicadas en el mes. Entonces es muy importante que realicen sus registros y que requisiten todos los datos o rubros que les está pidiendo el formato para que tengamos la información más precisa posible, ¿sí? Para que no haya sesgos también en base a la información que ustedes están reportando y para que en este caso las observaciones que se les realicen sean mínimas o nulas, ¿sí? Por parte de nosotros hacia ustedes. Entonces, el requisitar y el analizar bien cuáles son los puntos que requieren los formatos es de suma importancia. Y a su vez, también es muy importante el hecho de que verifiquen la cantidad de niños programados para el mes, la cantidad de niños pendientes que tienen por vacunar, que por situaciones externas no lo hayan podido realizar, y también la cantidad total de biológico aplicado, ¿sí? Es decir, todos los números que ustedes reporten en los tres formatos, en el de planeación, en el de ejecución y en el de vacunadores, debe de coincidir, ¿sí? Es decir, no pueden existir más niños vacunados o reportados en este formato, ¿sí? En comparación de lo que ustedes tienen en ejecución, en cuanto a las cantidades de niños que se vacunaron, ¿sí? Ejemplo, población a vacunar 29, ¿sí? O el total de Copalillo, que son 93, y a final de cuentas, en este formato, ustedes me están reportando 118, ¿sí? No pueden tener más vacunas aplicadas aquí en función a las programadas acá, ¿sí? Que es en el de planeación. 93, que es el biológico aplicado. Químico, una pregunta. ¿Sí? Aquí el formato de vacunadores, ¿habla de dosis o habla de niños? Porque en los de Aquí, ejecución y planeación se habla de niños. Hay niños que no les toca una dosis, le tocan 2 o 3 biológicos. Entonces, en el formato último de vacunadores, sí va a haber, allí no tiene que ser igual la información, si estamos hablando de dosis o seguimos hablando de niños en el formato de vacunadores. bien. Aquí Sí, nos químico, dice, ay, no. bien, aquí nos dice que va a ser el total en función a la cantidad de niños y pues en este caso ciertamente va a haber algunos niños que por esquema, por en cuanto a edad, puede que se les aplique en este caso en un solo mes a lo mejor 2 biológicos distintos, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Incluso de cierta manera puede ser válido. Pero en este caso, recordemos que no deberá de existir una discrepancia muy elevada, ¿sí? En función a que, ejemplo, son 93 niños que se tienen vacunados y de esos 93 a lo mejor van a reportar 592 en el formato de aplicación de biológico, ¿sí? Que en este caso es el parecido al 06P, Ok, ¿sí? de acuerdo, sí. En este caso, hay que ver y analizar cuántos niños a lo mejor en el mes les corresponde una o dos vacunas a lo mejor, ¿sí? Entonces, hay que ir visualizando este tipo de información que está siendo reportada. Bueno, De acuerdo, no Químico. sé, Otra duda, nada más, o no ¿sí? duda, aprovechando que están conectados. En el formato, ponga el de ejecución o el de planeación, por favor. Allí, por ejemplo, si yo tengo planeados 5 niños menores de 1 año por vacunar en el mes de septiembre, por ejemplo, y en septiembre no vacuné esos 5 niños, quedaron, nada más vacuné 3 y quedaron 2 pendientes. Es pendientes para vacunar en el mes de octubre. Es incongruente, creo yo, que en la programación de octubre, si yo tengo 2 niños pendientes menores de 1 año, ponga que estoy planeando 1 o 0, porque así lo hacen algunos, para que escuchen más bien mis municipios, por eso aproveché aquí para hacerlo. Esa es la congruencia también que deben de tener. Si yo sé que tengo 3 niños pendientes menores de 1 año por vacunar el siguiente mes, pues en el próximo mes mínimo tengo que tener esos 3 niños en ese rubro.
porque sería incongruente que yo ponga 1 nada más, o peor tantito que lo deje en 0. Exacto. Sí, en este caso se deben de estar sumando los niños pendientes en cuanto a los niños próximos a vacunar, ¿sí? Los programados en este caso. Sí, y en es un buen punto, es una buena observación y que, pues bueno, se debe de tomar muy en cuenta a la hora de tener que realizar sus programaciones, sus planeaciones, su ejecución y su evaluación. Entonces, si no hay algún otro comentario o duda, pasamos al siguiente tema, que es temporada invernal, hablando acerca de los lineamientos. Gracias. Gracias, Químico. Bueno, les vamos a colocar en el chat en estos momentos el link de registro para que por favor tengan a bien a registrarse, verifiquen en el apartado del chat